¿A qué se debe tanta desidia moral en Venezuela? El país se desbarrancó, perdió todo su tejido ético, no hay instituciones, quedamos en manos de malandros, caímos en manos de la peor política de la historia, caímos en manos de mafias, y un país que caiga en manos de mafias solo puede producir desesperanza, visión errática de la vida. Bien, desde Mérida me animan a beber mucha agua y a hablar más. Es demasiado largo para todos los días, dice Isaura. Isaura, usted viene poco, no sé de qué se queja usted. Dice Elvira que lo escuchamos. Mire, mis amigos, nosotros tenemos que prepararnos para una situación que les explicaba ayer de transición, de ruptura, que no pueden ustedes, no puede escapársele la experiencia histórica de que toda transición implica una ruptura con el pasado y un intento por, ¿cómo se diría?, reanudar el hilo histórico de la evolución natural del país, y ese hilo histórico dependerá del acierto que tenga un gobierno que sustituya a esta mugre para construir equipos que puedan significar una alta competencia en materia política, en materia diplomática y en materia económica, financiera también. Venezuela, para salir del atolladero económico, necesita en lo inmediato un gran préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ese no es un préstamo para comprar nada. Ese es un préstamo para respaldar con las reservas muy fuertes de 30, 40, 50 mil millones, lograr que con una política de conjunto que afecta las tasas de interés, el curso de la moneda, en libertad de cambio absoluta, la libertad de comercio, la importación más o menos irrestricta de todo el que quiera con su dinero importar, una política absoluta de abatimiento de la liquidez excesiva producto de la emisión inorgánica, es decir, eliminar una masa de liquidez monetaria absolutamente ficticia, forjada por una manía del gobierno de hacer disponer de billetes sin valor sobre todo a sus empresas amigas, a sus jerarcas, a sus parásitos. Esas correcciones fundamentales las va a exigir el Fondo Monetario Internacional para poder aterrizar la moneda en un precio que deberá ser un precio de mercado, y que, por cierto, no es este precio especulativo que va agarrando. Teóricamente, el precio del dólar, es decir, la cantidad de bolívares que usted cambia por un dólar, va a ser quizás sensiblemente menor. Se lo digo para que no les caiga de sorpresa que mucha gente que anda especulando contra el bolívar pueda, en un nuevo gobierno respaldado por los grandes institutos de crédito del FMI, de Banco Mundial, etcétera, puedan ser, digamos, sencillamente llevarse un cipotazo los que apuestan contra el país y contra su moneda. Mientras dure Maduro, por supuesto que seguirá deteriorándose el valor de la moneda, pero puede llegar un día en que, desaparecido el gobierno Maduro, empiece a revertirse rápidamente por los signos que debe dar el nuevo gobierno para hacer viable la recuperación del valor de la moneda. Y entre los signos que debe proveer ese nuevo gobierno está la garantía de que el Fondo Monetario vendrá a Venezuela a auxiliarnos en una política de austeridad fiscal, de eliminación de la artificialidad en el manejo de las finanzas públicas, de un manejo de la deuda
que deberá renegociarse en lo que es la parte de la deuda soberana del Estado y lo que es también las grandes deudas de PDVSA y otros institutos y otras empresas del Estado que han, Dios mío, hipotecado pero 10 veces todos estos artífices de forajidos de PDVSA y de Guayana, etcétera. Vaya usted a saber cuánto es que debemos, Dios mío. Amigos, ese saneamiento financiero, monetario, esa estabilización monetaria ayudada por el FMI, tiene por supuesto que necesitar un gobierno de altísima disciplina y un país volcado al ahorro. Usted dirá, pero ¿qué nos pide? El ahorro si no tenemos ni siquiera para comer. Bueno, es que el ahorro no lo hace el que no tiene nada. El ahorro tienen que hacerlo, por ejemplo, los que tienen firma en la chequera del gobierno, que tienen que parar en seco, y de todas maneras se le va a quitar la firma, para que no puedan endeudar la nación y andar festinándose los ingresos del gobierno y del Estado venezolano. Ese ahorro, esa austeridad necesaria deberá entonces permitirnos ser tomados en serio en los institutos, en las organizaciones financieras mundiales y en la banca privada mundial, que es la que puede eventualmente otorgarnos nuevos préstamos para, digamos, amortizar lo que es nuestros compromisos internacionales y para el consumo necesario que necesita un tiempo, digamos, de importaciones de insumos para poder poner a marchar la maquinaria de producción interna. Sin los absurdos, pues. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el gobierno tenga congelados los precios del maíz, por ejemplo? Los precios del maíz para poder seguir repartiendo su bolsa CLAT, obligando a la Polar, y de ahí la calentera de Maduro, a producir a pérdida la harina pan, mientras unos bicharracos de la peor especie del chavismo importan harina pan también y arroz y tal, y los ponen, digamos, vendidos en los mercados privados a 2.500 y a 3.000 bolívares, cuando obligan a la Polar a venderla a 190. Esa inmoralidad, chico, de estafadores de 7 suelas, toleradas por el gran bachaqueo del gobierno, eso tiene que desaparecer y ser enjuiciado incluso muchos de estos bicharracos. Es decir, la reorganización del aparato productivo sobre la base de una absoluta libertad de importaciones para todo el que quiere importar insumos y la disponibilidad de un dólar libre, porque no se trata ni de tasas preferenciales, así es una cosa que hay que asumirla. Por eso es que no se puede tolerar que la moneda se fume todos los días, porque no habría manera. Los especuladores tienen que saber que se les va a tratar, digamos, con la única arma poderosísima que tiene el Estado para reventarles, que es la libertad cambiaria. O sea, se acaba la especulación, se acaba con libertad cambiaria, eso es muy sencillo, ¿entiendes? Mientras Aristóbulo está preso, ¿entiendes? Que es uno de los grandes autores, no podemos liberar el precio del dólar, no podemos eliminar el control de cambio porque nos tumban. Bueno, vas a estar tumbado y tú vas a estar preso, y entonces podremos sencillamente declarar la libertad del precio del dólar, que tenderá a la baja, porque si no quieren, digamos, estrellarse contra el piso, muchos especuladores tendrán que saber que el Estado tendrá en sus manos enormes posibilidades de ser asistido financieramente para tirar abajo el precio del dólar sobre la base de una confiabilidad del conjunto de sus medidas en materia de libertades bancarias, libertades de importación, abatimiento de aranceles, etcétera, etcétera. Y sobre todo, mis amigos, un viraje sustancial en la conducción que garantice jurídicamente la seguridad de las empresas y la seguridad de las inversiones, lo que puede traer a Venezuela 50, 100 mil, 200 mil millones de dólares en los primeros 4 o 5 años de una nueva manera de enfocar, por fin, por primera vez en 60 años,
porque no es solamente una ruptura con el chavismo, es también con el viejo populismo, el rentismo petrolero y todo lo que implicaba la aristocracia del partidismo manipulando la economía de Estado para que 4 vivos y 4, digamos, beneficiarios de Recadis, auxilio financiero y todas las porquerías que acompañaron el viejo régimen venezolano no pudieran verse ampliadas hasta la gangrena que significó el chavismo en el manejo del aparato financiero del país, con el mercado irracional de esa deuda contratada a los precios que fuera para producir cuantiosísimas ganancias, digamos, rentables para los especuladores contra los haberes del país, del Estado y hipotecando el futuro de los venezolanos. Un cambio drástico en toda la orientación económica implicará, con las libertades del caso para la inversión, para la prospección minera, para la privatización de la actividad petrolera. Después se ve que es lo que se hace con PDVSA, pero si PDVSA está quebrada, no podemos nosotros esclavizar todo el país, para, digamos, que pague un impuesto demencial la gente para sostener 170,000, creo, supuestos trabajadores que producen la mitad de lo que producían hace 4 años. Ahí funciona algo raro. Si quieren les podemos seguir pagando el sueldo. No se trata de mandar a nadie a la hambruna. Se les paga su sueldo, pero actividad petrolera productiva sí habrá, con muchas empresas privadas al lado o dentro de la propia PDVSA que podríamos tercerizar, como se dice, o hacer outsourcing, pues, de, por ejemplo, la administración de 17,000 pozos que deben rendir a condición de que se les repare. Si no tenemos cómo reparar esos 17,000 pozos, hay mucha gente que podrá hacerlo siempre y cuando gane dinero y el gobierno gane la reactivación de esos pozos y pueda pechar con regalías, con royalty, etcétera, impuestos, como sea, una participación en el negocio de poner a producir Venezuela 4 y por qué no más adelante 6, 8 y hasta 10 millones de barriles. No hay que tenemos las principales reservas del mundo. Podemos hacer del negocio petrolero no un negocio de precios altos, sino altamente empleador, que sería la obsesión de una industria que realmente, de refinación también, y petroquímica y de gas natural, que nos permita, decía, poner a trabajar 1, 2 millones, 3 millones de venezolanos en los próximos 10 años en una actividad petrolera profunda y extensa, que nos permita, con precios relativamente bajos de ese petróleo a nivel mundial, porque hay que salirse de la OPEP corriendo de esa vaina que controlan los países árabes, y entonces poner a marchar sobre nuestros propios pies nuestra industria petrolera altamente empleadora, pero no por burócratas, no de mi chamba en PDVSA, no por una aristocracia que se reparte el lomito de una industria nacionalizada, sino por el volumen impresionante de actividades petroleras que debe proveernos de un empleo productivo para muchísimos venezolanos y profesionales que vayan a esa industria productiva privada para muchos venezolanos que podrán consumir, ganar buenos salarios, pagar buenos impuestos y así retroalimentar el aparato productivo. Y por supuesto, la industria de insumos, aguas abajo, tuberías, válvulas, qué sé yo, cuál clase de plástico refinado, exportación de tierras raras, todas ligadas con petróleo. Ande usted a saber las cosas que se le ocurrirán a toda una capa de científicos ligados a toda la minería venezolana y particularmente a una minería de extracción desde los crudos ultrapesados para ver, digamos, el procesamiento y refinamiento de muchas de las cosas que están allí en ese subsuelo ligado al petróleo o no, y que sencillamente deben ser recomenzados como diseño. Por ejemplo, se nos ha dicho que ha perdido la zona del Furrial, de donde es el Malandro Diosdado. Eso está produciendo una cuarta parte menos o una tercera parte menos de su volumen, que era impresionante. ¿Por qué? Bueno, porque no hay la reinyección de gas necesaria. ¿Y dónde está el gas? Bueno, que lo han botado, lo queman por ahí, etcétera. Y las instalaciones descuidadas, se caen todos esos sistemas.
Es un desastre la industria petrolera. Mientras tanto, al tal Ramírez no lo ahorcan por menos de 30, 40 mil millones de dólares escondidos. Así es. Ese es uno. Hay alguien que quiere que yo opine sobre la muerte de Rita Barberá. No sé, bueno, que en paz descanse, señor. Bien, amigos, esta nueva etapa de la economía del país, preparémonos porque es un vuelco de 180 grados. Ahora bien, ¿cómo podemos imaginar ese proceso? Me van a perdonar, no es pedantería, pero los que pensemos, como yo he tratado de exponerlo, no conozco muchos, en los ideólogos economistas estos, pero sí los hay y muy buenos, pero que no opinan generalmente en política. Yo no soy economista, pero sí opino de política y quiero, perro loco quiere saber si Dios existe, averígüelo usted mismo. Decía que no puedo entonces dejar de pensar en términos políticos y la economía, como quiera que es global o globalizada o con una fuerte dosis de transnacionalización para un país que ya lo metieron de cabeza en el siglo XXI en las peores maneras posibles al hacernos un país de una enorme deuda financiera, tributario de mercados distantes como el chino, a cambio de unos tratos que no sabemos qué es lo que esconden. Es decir, entramos por las puertas de atrás del sistema económico mundial y entonces, mis amigos, ¿qué hacer en la próxima etapa? Bueno, yo propongo la oferta del señor Trump, que debería ocuparnos, para lo cual no estaban preparados ninguno de estos ideólogos ligados a la MUD y a la Clinton. Por cierto, hay un gentío que perdió unos reales en el Country Club y en la MUD, que estuvieron reuniendo plata y los bolichicos y todo, asociados a la candidatura de Clinton. Ja, ja, ja. Caprilito, tenemos la pista de los amigos que financiaron tu campaña y querían estar en la buena con la Clinton, financiando también. Bueno, mala noticia, la Clinton perdió Obama, perdió todo el establishment pro-chavista o tolerante con el chavismo, todo el establishment que se ha asociado con Castro todos estos años, con el traidorzuelo Santos allí de Colombia. Eso perdieron, Ajá, y entonces Venezuela, con un nuevo gobierno que implica que la MUD no tiene sus narices metidas en el nuevo gobierno. ¿Qué significaría para Venezuela? Bueno, que si somos inteligentes nos asociamos con la perspectiva que le daría a la economía norteamericana el señor Trump, que aspira a una revitalización de la economía norteamericana sobre la base de abandonar a su suerte algunas de las esferas que habían cultivado con sus tratados comerciales del pasado las administraciones demócratas y también la republicana. ¿Para qué vamos a echarle solo la culpa a los demócratas? Pero en todo caso, si nosotros adoptamos la óptica de meternos de cabeza al lado de Trump en la visión internacional de los procesos, como país con aspiración a ser parte del esquema energético mundial, dado el tema de que en el Medio Oriente no son de mucho fiar, y sí de hacer feo un escenario donde los sunitas allí del Golfo Pérsico, los grandes productores de petróleo del Golfo Pérsico, si se van a pelear con Trump por motivo a que Arabia Saudita, financista de la Clinton y del grupo ISIS, bueno, va a ver con malos ojos al señor Trump. Y si el Trump anda por allí coqueteando con la idea de que Putin con él tenga una política común en el Medio Oriente y que Arabia Saudita
la que nos condena con su grifo abierto a sacar ellos todo el petróleo que les dé la gana, mientras la imbecilidad del gobierno nuestro no logra ni sostener la producción del pasado, porque acabó con la manera de producir petróleo en Venezuela, mientras Arabia Saudita está buscándose un pleito con Putin, que ya le roncó de retroceso. ¿Acaso el ministro de Defensa, con esas declaraciones insolentes contra Rusia, acaso quiere el señor ministro de Defensa del Reino de Arabia Saudita, del Reino Saudita, acaso quiere una guerra con Rusia? Carajo, temblaron los mercados porque pudiera ser que el señor de Arabia Saudita no haya entendido que una cosa es meterse allí con una guerrita regional y otra es meterse con una superpotencia nuclear. Pues bien, el señor Trump dice que quizás estuvo bien dicho eso, porque Trump es pro-Israel, no es pro-ISIS, y sabe que ISIS es financiada por Arabia Saudita, que también financiaba a la Clinton. 26 millones le dio la Fundación Clinton. Bueno, para la campaña. Bien, mis amigos, para la campaña no, era para la Fundación Clinton, una mascarada ahí de los Clinton para recoger real. Pero a mí lo que me interesaba de toda esta discusión es que nosotros podemos comprender, a diferencia de los taraos mentales de que en Venezuela solo piensan a través de la Clinton y a través de Obama, que hay otras opciones para la sociedad norteamericana, que escogió un liderazgo duro en la política mundial, no necesariamente guerrerista, pero que aspira a recuperar para Norteamérica un liderazgo que ha venido perdiendo, porque este señor Obama sencillamente deja hacer, deja pasar y deja hacer y deja hacer. Y entonces, como a la deriva, pues, una potencia a la deriva. Para hacer grandes Estados Unidos otra vez, para hacerlo fuerte, dice ¿cómo se llama? Trump. Y ganó esa consigna, que era la misma de Reagan, por cierto, para volver a ser fuertes otra vez. Bueno, ¿por qué no asociar Venezuela a esa visión de un imperio norteamericano revitalizado? Nosotros seguiremos siendo una república independiente, pero tenemos muchas cosas que ofrecer a una redinamización de la economía interna norteamericana, que necesitará quizás muchos insumos mineros, industriales, etcétera, que nosotros podemos fabricar a condición de que inviertan en Venezuela. Y esta idea la completo con que el señor Wilbur Ross, que es un billonario del club de 3 o 4 que pusieron mucha plata para Trump y que van a constituir parte de su gabinete, el señor Wilbur Ross, que será secretario de Comercio según se anunció por allí, ese señor opina que Venezuela tiene un destino luminoso a partir de una fuerte corriente de inversiones que deben ir a Venezuela, a condición, por supuesto, de que salgamos de ese gobierno mugriento de Maduro, Diosdado, etc. Y bien, amigos, yo soy de los que creen entonces que para obtener esa gran corriente de inversiones, malo no sería que nos pongamos, digamos, del lado de los intereses nuestros y solo nuestros, para sencillamente decirle a Estados Unidos que comprendemos su política y que no estamos casados con su perorata de los Clinton hacia la FARC, hacia Castro, hacia, digamos, las causas estas blandengues del mundo entero, que en Venezuela encabeza la MUD, que durante 17 años nos ha atornillado al chavismo a nombre de las políticas que también Trump combatió. Y como tenemos punto de vista en común con el señor Trump, mala no sería una alianza estratégica con esa nueva administración norteamericana. Amigos, cuando uno piensa Venezuela, tiene que pensarla en términos globales de la transnacionalización de la economía, que requiere de unos nuevos alineamientos, donde, por supuesto, chicos, lo que da es vergüenza ajena lo que ha hecho el chavismo de peón de Castro en la economía y en la política mundial. Dios mío, qué pésima idea, perdonen la expresión,
Qué cagada de política externa, la de Chávez y la de Maduro. Aliados de Timochenko, de la FARC, de Castro y del sepulturero de España, Rodríguez Zapatero, del narcotraficante Samper y de ese puño de no alineados pedigüeños que sencillamente vienen a pedir, o hay que mandarles real. Y por si faltara poco, jugándonos a fondo, pues, en la gran jornada, en la gran política del narcotráfico mundial. Desde la cama presidencial incluso. Ahí agarraron esa calentera por una de las pocas cosas buenas que ha hecho esa Asamblea Nacional fue debatir el caso de los narcosobrinos. Y bien, amigos, estamos entonces en un cruce histórico, interesante, donde coincide la sacada de Maduro, que no creo que dure mucho más en el poder, con el desenganche de la Iglesia, por opinión de la propia Conferencia Episcopal Venezolana, dejar a su propia suerte esa torta de ese diálogo capitulador ante Maduro. Y bueno, viene Trump en semanas en los Estados Unidos y es bueno entonces prepararnos para ese gran viraje internacional de la política mundial, donde nosotros podemos quedar bien colocados del lado de, llamémoslo así, el hermano mayor del continente. Hermano mayor porque sencillamente tienen algo así como, no sé, inversiones para meter en Venezuela, para pagar 10 o 20 veces la deuda externa y para multiplicar nuestro ¿cómo se llama? Nuestro comercio por 20 o por 50 en los próximos 10 o 15 años. Hay que apostar a un crecimiento grande de Venezuela en medio de esa coyuntura mundial, porque esa coyuntura de redespliegue de Estados Unidos requerirá de materias primas, de muchas industrias de inversión norteamericana, porque me imagino que querrán un nuevo esquema de seguridad para inversiones y de seguridad monetaria y de seguridad jurídica, que es lo que hay que propiciar en Venezuela. De manera que palabras como moratorias de la deuda, buscar el default o desear un default, estallido, gobiernos de centroizquierda, afiliaciones a la Internacional Socialista, los valores esenciales de la democracia, la señora Clinton, Fidel y su paz con la FARC, toda esa porquería de quinto orden, no nos interesa. Venezuela tiene que ser una economía libre, una economía de mercado, un Estado eficiente, y no se trata de lanzar a nadie al hambre. Sencillamente podremos seguir pagando los salarios de mucha gente, muchos ministerios que son inútiles, y al lado construiremos lo que vaya a significar la solución de los problemas que los ministerios, no sé si son cuántos, 60, 70, nunca han resuelto. Y habrá la manera de construir oficinas altamente cibernetizadas, si vale el término, que permita con eficientes gerentes y empleados de primera y bien pagados la solución de los problemas. Hay que barrajar contra el suelo las permisologías con las que disfrutan esos burócratas con su sello húmedo. Y sencillamente podíamos hasta proscribir los sellos húmedos, Dios mío, para poder entonces... Hay una noticia muy nueva, se murió Miquelena, por 10ª vez alguien la pone ahí. Bien, amigos, entonces esa Venezuela sin sellos húmedos de los burócratas, bueno, puede ser la gran oportunidad para la nueva generación de los venezolanos, muchos de los cuales están exiliados por privaciones. Ni con el dólar así y el hambre no salimos. No se hable más, creo que es el mejor momento. ¿De qué? No, Miquelena se murió en la mañanita, no se murió esta tarde, usted está equivocado. Bien, amigos, vamos entonces a oírles algunas preguntas y nos vamos. ¿Podrán Estados Unidos ayudar a recuperar sus capitales robados? Sí,
si el gobierno se mueve muy bien, porque hay que dar garantías de muchas cosas, de que no se trata de guisos del nuevo gobierno para ponerle la mano. Estados Unidos va a reclamar que esos reales ya los tienen ellos en sus cajas. Hay que hacer un esfuerzo político para que Estados Unidos comprenda que esos reales eran robados y que, bueno, que nos dé una participación importante, pero eso depende de muchos juicios que hay que establecer en los Estados Unidos. Hay que lograr por vía de contacto político, de acuerdo político con Trump, una especie de, no sé, el nombramiento de muchos prosecutors o de un gran prosecutor, un gran fiscal que permita el enjuiciamiento de decenas de tipos. Yo no conocí al señor Miquelena en persona, lo vi desde lejos. Bien, a ver, ¿alguna cosa importante que pueda yo todavía decir aquí? José Álvarez saluda. Buenas tardes, amigo José Álvarez. Ustedes dirán, hay mucha gente que dura exactamente 1 hora y se va. Pero con esa oposición creen que lograremos salir de otro tipo. No, esa oposición no sirve para nada. Está armándose allí un frente de los llamados 15 con María Corina de vocera, me parece importante. Ahí por fin hay, digamos, una vocería importante, radicalizada, que creo que, bueno, recupera parte de las esperanzas. Hasta mañana, viernes 25 de noviembre. Estamos a un mes del día de Navidad, solo un mes. ¿Quién iba a creer que podíamos llegar con un país todavía respirando 11 meses después que se le entregó a esa Asamblea Nacional el mandato de acabar con esta porquería y resolvieron echar discursos?